A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 9 del capítulo primero del Adi Lila del Sri Chaitanya Charitamrita, dada por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 2 de abril de 1975 en Mayapur, India. Traducción.
Ofrezco plenamente mis reverencias a los pies de Sri Nityananda Ram, cuya representación parcial, llamada Karanodakashayi Vishnu, que yace en el océano Karana, es el Purusha original, el amo de la energía ilusoria y el refugio de todos los universos. Maya bhatta ajanda sangasrayangam sitesh sakshat karanam bodhimadhe jasyaikangsa sri pumanadi deva tam sri nityananda ramam prabhadve. Yesterday we discussed about Purna Aishwarya. Ayer hablamos de Purna Aishvarya. Sankarsanakham Nityananda Ramam. Sankarsanakyam Nityananda Ramam. The deity, the superintending deity of the spiritual world. La deidad que supervisa el mundo espiritual. Here also, anywhere, the master is Krishna in his different form. También aquí, en todas partes, el amo es Krishna en sus diversas formas. So, just like for management, we expand some secretaries or personal representative. Similarly, there is good management also in Krishna's affairs. Y del mismo modo que nosotros para administrar nos expandimos en nuestros secretarios o representantes personales, del mismo modo también hay una buena administración en las cosas de Krishna. The original person is Krishna, and his expansions they are also as good as Krishna, but departmental. La persona original es Krishna y sus expansiones son también como Krishna, pero en sus diversas secciones. So we have discussed yesterday that in the spiritual world, Sankarsana is the supreme manager. Ayer comentamos que en el mundo espiritual el director supremo, el administrador supremo es Sankarsana. And so far the material world is concerned, the same person is the supreme, but his name is different. Karunabhishayi. En cuanto al mundo material, el supremo es la misma persona, pero su nombre es distinto. Karanabdishayi. In the spiritual world, the name is Sankarsana, and the material world, the supreme superintendent is also the same person, but name is different. En el mundo espiritual el nombre es Sankarsana y en el mundo material el supervisor es también la misma persona pero con un nombre distinto. Karanabdhishayi. Karanabdishayi. This Karanabdhishayi is Maya Bhakta. Este Karanabdishayi es Maya Bharta. Bhakta means husband. Bharta significa esposo. It's like husband begets children in the womb of the wife. El marido engendra hijos en el vientre de la esposa. Similarly, all these universes are
impregnated in the total material energy, Maya, by Karanadisai, Vishnu. Y del mismo modo que el marido engendra hijos en el vientre de la esposa, todos estos universos los impregna en energía material total, Maya, Karanadisai, Vishnu. That is stated in the Bhagavad Gita. Aham bija pradapita. Así lo explica la Bhagavad Gita. Aham bija pradapita. Sarvajoni sukaunteya sambhavanti mutaya ya. Tasana mahajjani brahma. Aham bija pradapita. The bija pradapita, the father, is the seed-giving person. El Bija Pradapita, el padre, es la persona que aporta la simiente. And the mother is receiving this seed. Y la madre recibe esa semilla. And then she is impregnated and develops the body. De ese modo queda preñada y así se desarrolla el cuerpo. As we have got experience, the creation, the creative energy, this is going on, the same process everywhere. Tal y como tenemos experiencia, la creación, la energía creativa, está en marcha, es el mismo proceso en todas partes. So, this Karanadisai Vishnu, we have already discussed to some extent, is the origin of this material creation. Y este Karanadisai Vishnu, esto ya lo hemos comentado en cierta medida, es el origen de la creación material. That the scientist says that, I do not know exactly what is their theory, but so far I've heard that there are so many theories. One of them is there was a chunk, and from that, this material world. Es como dicen los científicos, yo no sé exactamente cuál es su teoría, pero por lo que he escuchado parece que hay muchas teorías. Una de ellas es que había una masa, un montón de materia, y de eso el mundo material. They have no idea what is material world, spiritual world. Ellos no tienen ni idea de qué es el mundo material o el mundo espiritual. But in that way, creation took place. Can anyone say what is the theory of creation? Pero la creación se produjo de ese modo. ¿Alguien puede decir cómo es esa teoría de la creación? Can any one of you say? ¿Puede explicarla alguno de vosotros? What do they say about the creation? Lo que dicen ellos acerca de la creación. And one theory is that there's a big chunk, and then from that everything else came. Una teoría es que hubo una gran explosión y de eso surgió todo. Hubo una explosión, una gran explosión, el Big Bang. So what from the chunk came? Pero, ¿de dónde vino ese montón inicial de materia? And that is not. That is that brain fact that they are simply trying to get everything from matter. Así es como se calientan el cerebro. Simplemente tratan de hacer que todo haya venido de la materia. That is that material brain. Ese es su cerebro material. But we see here that the origin is not matter. Pero este verso nos indica que el origen no es la materia. The origin is Vishnu, Mahavishnu. El origen es Vishnu, Mahavishnu.
Mahavishnu is the supreme source. Mahavishnu. Mahavishnu es el alma suprema. Mahavishnu. So, we cannot accept such nonsense theory that chunk exploded. No podemos aceptar esa necia teoría de que un montón de materia explotó. Where is the evidence that a chunk explodes automatically? Donde hay una prueba de que los montones de materia exploten por sí solos. How nonsense theory it is. Es una teoría de lo más necio. We have got experience. Es algo de lo que no tenemos experiencia. There is explosion of big mountains when there is dynamite. Una gran montaña puede explotar si se le mete dinamita. And the dynamite is given by some person. Pero la dinamita la debe poner alguna persona. So how explosion can take place without the hand of somebody else, some living entity? ¿Y cómo se va a producir esa explosión sin la intervención de otra entidad viviente? This simple theory, they cannot understand. That where is the evidence that matter acts automatically? Esta teoría tan sencilla no la pueden entender, que ¿dónde está la demostración de que la materia actúa por sí sola? Where is the evidence? ¿Dónde está la demostración? How you can say that there was a chunk? Suppose there was a chunk. But ¿Cómo podéis decir que había un montón de materia? Supongamos que lo había. all the question will be who made this chunk? La primera pregunta sería ¿quién hizo ese montón de materia? And then again, the next question will be how explosion took place unless there was some living being to explode. Y la siguiente pregunta sería ¿cómo se produjo la explosión, a no ser que hubiese algún ser vivo para hacerla explotar? As we have got experience that sometimes we explode the mountain with dynamite, and that is arranged by a living being. Es como a veces tenemos la experiencia de que hacemos explotar una montaña con dinamita, pero eso lo organiza un ser vivo. They have no common sense even, De modo que ni siquiera tienen sentido común. and they're passing as big philosophers, scientists. Y se hacen pasar por grandes filósofos y científicos. And where is the evidence? Can anyone say? ¿Dónde está la demostración, la prueba? ¿Puede alguien decírmelo? Is there any evidence that matter explodes without a living being's touch? ¿Hay alguna demostración, alguna prueba de que la materia explote sin estar en contacto con un ser vivo? Is there any? No. ¿Hay alguna? No. En el sol hay muchas explosiones cada día. That is the same thing that Bishchik Tondulonna. Eso es lo mismo, el mismo sistema. Bishchik Tandulanaya. Explosion is going on, but behind that, all these explosions, all these transformations, is the Supreme Lord. Hay explosiones, pero tras todas esas explosiones, tras todas esas transformaciones, está el Señor Supremo. Is here. And Así es. it is confirmed in the Bhagavad Gita. Y así lo confirma la Bhagavad Gita. Maya dhakshena prakriti swate sacharacharam
hetunani na kaunteya jagadvi parivartate. They do not see who is behind this explosion. That Ellos no ven quién está tras la explosión. is their ignorance or poor fund of knowledge. Esa es su ignorancia o su escasa reserva de conocimiento. We have got practical experience that no explosion takes place without the touch of a human being. Tenemos experiencia práctica de que ninguna explosión se produce sin el contacto con un ser humano. Similarly, even there is explosion going on, but there is a touch of the Supreme Being. Del mismo modo, incluso si hubiese una explosión, siempre está el contacto del Señor Supremo. That is the statement in the Bhagavad Gita. Maya Dhyaksena. Así lo afirma, así lo explica la Bhagavad Gita, Maya Dhyaksena. We are seeing the explosion. That's a child sees the explosion. Nosotros vemos la explosión, hasta un niño puede ver esa explosión. He does not know that behind the explosion there is the management of a superior being. Pero él no sabe que tras la explosión está la dirección de un ser superior. This is childish observation. Esa es la visión, el modo de observar de los niños. Because in Shastra we see that behind everything the hand of the Supreme Being is there. Porque el Shastra nos enseña que la mano del Señor Supremo está tras todo lo que ocurre. And by our practical experience also we see that matter does not act automatically. Y nuestra experiencia práctica nos enseña también que la materia no actúa por sí sola, Without being touched by a living being. sin haber sido tocada por un ser vivo. So how we can accept this argument? ¿Cómo entonces vamos a aceptar ese argumento That the explosion is going on automatically. de que la explosión se produce por sí sola? What is the evidence? ¿Dónde está la demostración, la prueba? There is no evidence. No hay demostración. So this is not, besides that we have to accept the Vedic injunction, Shastric injunction, not nonsensical theories. Y eso no es, además de eso, tenemos que aceptar el mandamiento, los mandamientos védicos, los mandamientos de los Shastras, no cualquier teoría insensata. If we are guided by nonsensical theories, then we will never be able to understand how things are going on. Si nos dejamos guiar por teorías insensatas, nunca podremos entender cómo ocurren las cosas. Panthastu koti satavastha sampragamya vayurathapi manasu munipungavana sappastija prapadashimna avichintatate govindamadipadisam tamam. You can go on observing one after another by many years. Many years. Just like Puedes continuar observando uno tras otro durante muchísimos años. if you start your jet plane from here to see where is the original cause. Es como si sales con tu avión desde aquí, con tu reactor, para tratar de descubrir cuál es la causa original. Panthastu koti satavastha. And Pantastu koti satavatsara. gone for many millions of years with the speed of mind. Y durante muchos millones de años viajas a la velocidad de la mente. Panthastu koti satavastha sambhava. Koti satavastha. Millions and millions of years.
Pantastu Koti Satavatsara, millones y millones de años. Pantastu Koti Satavatsara Sampragamma Vayurata. Y Pantastu Koti Satavatsara Sampragamyo Vayoratapi. This airplane, Vayurat. Vayurat means airplane. Esos aviones Vayurat. Vayurat significa avión. There are airplanes, there are different speeds. Hay aviones que vuelan a distinta velocidad. What is the speed? ¿A qué velocidad vuelan? The speed is mental speed. Vuelan a la velocidad de la mente. Now their speed, say 18,000 miles per hour. Ahora su velocidad, digamos que es de 18.000 kilómetros por hora. But if there is question of mental speed, it is more speedier than the Vayu speed. Pero cuando hablamos de la velocidad de la mente, es mucho más rápida que esa velocidad de Vayu. We have got experience, many thousand miles by your mind you can reach within a second. Tenemos experiencia con la mente, puedes recorrer muchos miles de kilómetros en un segundo. So with the mental speed airplane, if you start today and go for many millions of years, still it will be not possible to find out where from the explosion is coming. Y aún con un avión que viaje a la velocidad de la mente, si partes hoy y viajas durante muchos millones de años, aún así no te será posible hallar de dónde viene esa explosión. That is not the way. No es esa la manera. Therefore, Shruti Pramana. Por eso, Shruti Pramanam. Shruti Pramana means from the Vedic evidence we have to understand. Shruti Pramanam significa que tenemos que entender a partir del testimonio de los Vedas. Now just like in the Vedas it is said, Jalajana Valakhani, and the Vedas all knowledge is there. Es como en los Vedas nos dicen Jalaja Navalakshani. En los Vedas está todo el conocimiento. All the living entities described fully and with minute exact quantity. Se describen todas las entidades vivientes completamente y con cantidades muy precisas, muy exactas. Now within the water, we understand from the Vedic literature, there are 900,000 forms of aquatics. Dentro del agua, las escrituras védicas nos indican que hay 900.000 formas de seres acuáticos. Now, the modern scientists, how many they have observed or studied? ¿Cuántas de ellas han observado o estudiado los científicos actuales? But it is said exactly 900,000. Pero los Vedas lo dicen exactamente, 900.000. Jalajana Valakhani, Sthavara Lakhavinsati. Of course, you cannot enter within the water. Jalayana Valakshani Sthavara Lakshavimsanti. Por supuesto, en el agua no podéis entrar. But on the land, now, different species of plants and trees, and that is 2 million. Pero en la tierra es distinto. Hay distintas especies de árboles, de plantas, y son 2 millones. How many the botanists have studied? ¿Cuántas de ellas han estudiado los botánicos? 2 million. Hay 2 millones. Sthavara Lakhavinsati. Sthavara Lakshavimsanti. Even in your country, in your village,
you will find daily some new vegetables. Incluso en vuestro país, en vuestro pueblo, cada día encontraréis alguna especie vegetal nueva. ¿Lo veis? So, these are the Vedic calculations. Estos son los cálculos de los Vedas. And not only that, there are different species of life and how they are working, what senses are predominant in each and every life. Hay no solo eso, sino que hay distintas especies de vida y la manera en que actúan, qué sentidos predominan en cada forma de vida, todo se explica. Everything is described. Todo eso se explica. Everything is very minutely described. Se explica todo con gran detalle. Therefore, if we want to have knowledge, we cannot do it by mental speculation. Por eso, si queremos tener conocimiento, no podemos hacerlo con la especulación mental. We should know that our mind is very, very limited. Debemos saber que nuestra mente es sumamente limitada, Simply by theorizing, it is not possible. que no es posible simplemente con teorías. Therefore, tadvijnanartham sa gurumeva vidachet samit prani surutiram brahmanishtam. Por eso, tadvijnanartam sagurum eva avigachet samit panisrotriyam brahmanistam. So, we have to know from the supreme authority or the Vedas. Tenemos que aprender a través de la autoridad suprema o de los Vedas. Then the knowledge will be perfect. Entonces el conocimiento será perfecto. Otherwise, De no ser así, the original creative energy is coming from this Karanabdhishayi Vishnu. la energía creativa original viene de este Karanabdhishayi Vishnu. This is confirmed in Brahma Samhita. Así lo confirma la Brahma Samhita. Jasyaika nishasita kalamathavalamba jivanti loma vilaja jagadannanaka. Yasyaikanish kalang atavalambya jivanti loma vilaja jagatandanata. Jagadannanatha, here it is also said, Ajanda. Jagatanda Nata. En este verso se explica también Ajanda. Jagadanda or Ajanda. The same thing, or Brahmanda. Jagatanda o Ajanda es lo mismo, o Brahmanda. The same meaning. Tiene el mismo significado. Aja means Brahma. Aja significa Brahma. So, the Brahma is the head of this Anda. Brahma es el jefe, el director de este Anda. The egg-like. Tiene forma de huevo. This whole universe is like an egg. Anda. Todo este universo es como un huevo, Anda. So as from the Anda, from the egg, bird is coming out. Similarly, from this egg-like substance, Aja has come. Y tal y como de ese Anda, del huevo, nace un pájaro, del mismo modo de esta sustancia, que es como un huevo, ha surgido Aja. Aja means who does not take birth like other human beings or animals, but from this Anda. Aja significa que no nace como los demás, como los seres humanos o los animales, sino que nace de este Anda. So, Karanabdhishayi Vishnu, another name is Ajanda Sanghasrayanga. Y otro nombre de Karanabdhishayi Vishnu es Ajanda Angashrayanda. His whole body is producing universes. Todo su cuerpo está produciendo universos.
Ajanda Sanghasa. Sanghasa Ayanda Sanghasraya. means aggregate, congregation. Sanghasraya significa agregado, congregación. Just like we have got holes on the body, pores in the body, Es como nosotros tenemos orificios en el cuerpo, tenemos poros en el cuerpo. so we do not know even, how many pores are there in my body. Ni siquiera sabemos cuántos poros tengo en el cuerpo, But it is a fact. pero es un hecho. We cannot, even in a localized head, we cannot count how many pores are there from which the hairs are coming. Ni siquiera podemos, en una cabeza localizada, en una cabeza en particular, ni siquiera podemos contar cuántos poros hay de los que salen los cabellos. Is it possible to count? ¿Es posible contarlos? And how many pores are there in our body? ¿Y cuántos poros hay en nuestro cuerpo? This is a little body. Este es un cuerpo pequeño. And just imagine Mahavishnu, Imaginaos entonces Mahavishnu. that's what his name is, Mahavishnu. Por eso su nombre es Mahavishnu. From his pores of the body, the universes are coming. De los poros de su cuerpo vienen los universos. From his nostril, with the breathing, universes are coming. De sus fosas nasales, con la respiración, salen universos. So just imagine how many universes are there. Imaginad simplemente cuántos universos hay. The whole body is full of potency to produce universes. Todo su cuerpo está lleno de la potencia de producir universos. And it is continually being produced. Y se producen continuamente. Brahma brihattat bringanatvat. Brahma brihatvat brinhanatvat. This is the creation. Eso es la creación. And how we can accept this theory that there was a chunk, an explosion, and the universes, we can. ¿Y cómo puedes aceptar la teoría de que había un montón de materia y una explosión y que entonces se manifestaron los universos? And these things are being accepted. Pero son cosas que están aceptando. Mura nabhijanati mameva paramabhyam. Mudam nabijanati manevya param apyajam. These rascals, muras, they do not know, and misleading. Esos sinvergüenzas, esos mudas, no saben y están descarriando. Andajathandai rupaniyamana. Andayatandair upaniyamana. These rascals are blind, and they are leading some other blind men, and they are satisfied that we have got all scientific knowledge. Esos sinvergüenzas están ciegos, están guiando a otros ciegos y están satisfechos con que tenemos todo el conocimiento científico. Nada más. That is not the way of scientific knowledge. Pero el conocimiento científico no es así. If you want scientific knowledge, then you should know from Krishna. Si lo que quieres es conocimiento científico, entonces tienes que aprender, tienes que saber, gracias a Krishna. That is scientific knowledge. Eso es conocimiento científico. Jnanam me paramam guhyam jad vijnana samanvitam. Jnanam me paramam guhyam jad vijnana samanvitam. Vijnana samanvitam. Vijnana samanvitam. So we do not, I would say, become proud to have very, very scientific, accurate knowledge by speculation. We are not such people. Nosotros no somos
no estamos orgullosos de tener un conocimiento muy científico, muy preciso, mediante la especulación. No somos esa clase de personas. We are taught by the parampara system that we are humble servants of the Supreme Personality of Godhead. A nosotros nos ha enseñado el sistema de Parampara que somos humildes sirvientes de la Suprema Personalidad de Dios. And what our master says, we accept. Y aceptamos nada más lo que nuestro maestro dice. We do not like to be foolishly proud to have full knowledge of this universe, of this creation. No queremos, no nos gusta estar neciamente orgullosos de tener un conocimiento completo de este universo, de la creación. We have full knowledge, Tenemos conocimiento completo, but we understand in this way. pero lo entendemos de este modo. This is called parampara system. Eso es lo que se llama sistema de Parampara, Just like in the Vedas, como en los Vedas. take for example the Brahma Samhita, Tomemos, por ejemplo, la Brahma it is Samhita. spoken by Lord Brahma. Fue hablada por el señor Brahma. Brahma has got the full knowledge. Brahma tenía todo el conocimiento. Tene Brahmarida Adikavaye, Tiene Brahma Hrida Adi Kavaye, because the full knowledge was given. porque le fue dado el conocimiento completo. Full knowledge of creation was given to Brahma. A Brahma le fue dado el conocimiento completo de la creación. We do not accept this nonsense theory that there was no human being, and later on they become gradually civilized. No aceptamos esa necia teoría, esa teoría sin sentido de que no había seres humanos y más tarde, poco a poco, se fueron civilizando. And for the last 200 years only, they have got the intelligence, scientific knowledge. Y que solo en los últimos 200 años han tenido la inteligencia, el conocimiento científico. We do not accept this nonsense theories. No aceptamos esas necias, esas insensatas teorías. Our understanding is the first creation is the most intelligent human being, Brahma. Nuestra comprensión es que la primera creación es el ser humano más inteligente, Brahma. Not that there was no human being or any living being. No, que no había ser humano ni ningún tipo de ser humano. No. No, The first creation is the most perfect or intelligent living being. la primera creación es el ser humano más perfecto, más inteligente. This is our Esa es nuestra not teoría. theory, the Vedic evidence. No una teoría, es el testimonio de los Vedas. And he got full knowledge from the Supreme. Y él recibió conocimiento completo del Supremo. Tene Brahmarida Adikavaye Adikavi, Tene Brahma Hrida Adi Kavaye, Adi Kavi, the original learned person. la persona culta original. And then he compiled Vedas, giving full knowledge, what he experienced. Y a continuación él recopiló los Vedas, dando pleno conocimiento, lo que él, la experiencia que él había tenido. And the Brahma Samhita is there. Y ahí tenéis la Brahma Samhita. It is written by Brahma. Fue escrita por Brahma. And in the Brahma Samhita, the Karanadhisai Vishnu is mentioned. Y en la Brahma Samhita se menciona a Karanadasayi Vishnu. Jasaika Nishasita Kalamathavalamba Jivanti Loma Vilaja.
Yashaika Nishvasita Kalan Atavalambya Jivanti Loma Vilaya. It's not that we are accepting this verse of Chaitanya Charitamrita of her. No se trata de que nosotros aceptemos los versos del autor del Chaitanya Charitamrita. No, it is confirmed by the Vedic knowledge. No, esto lo confirma el conocimiento védico. So this is the origin of creation. Not that this chunk or Ese es el origen de la creación, no ese montón de materia o matter cannot expand. No, la materia no se puede expandir. Matter, when there is reaction, that's La materia, cuando hay alguna like reacción, explosion. como una explosión. We have got experience that there is some explosion, like if you mix together two chemicals, acid and alkali, there is explosion for the time. Tenemos experiencia de que a veces se producen explosiones. Es como si mezclas dos sustancias químicas, un ácido y un álcali. But this explosion takes place when a chemist in the laboratory mixes soda bicarb and citric acid. Pero se produce la explosión, pero esa explosión solo se produce cuando el químico en el laboratorio mezcla el bicarbonato de soda y el ácido cítrico. Otherwise it is not possible. De no ser así, no es posible. So, this is wrong theory that matter automatically takes the explosion or something like that. De modo que es una teoría errónea, esa teoría de que la materia por sí sola explota o cosas así. Matter is handled by some superior living being. La materia es manejada por algún ser viviente superior. Then it explodes or whatever you call. Entonces explota o como queráis llamarla. It reacts. Otherwise Reacciona. it is not possible. De no ser así, no puede ocurrir. And because the living being takes the superior position for explosion of matter or reaction of matter, therefore in the Bhagavad Gita it is admitted that the matter is handled by the living being. Y debido a que el ser vivo asume la posición superior en la explosión de la materia o en la reacción de la materia, por eso la Bhagavad Gita reconoce que la materia es manejada por el ser vivo. It is inferior energy. Es energía inferior. Both of them are energies of the Supreme Lord. Las dos son energías del Señor Supremo, But one is superior energy, another is inferior energy. pero una es energía superior y la otra es energía inferior. That is the statement in the Bhagavad Gita. Esa es la declaración de la Bhagavad Gita. Bhumirapo analo vayu, these material things, earth, water, air, fire, they are inferior energy. Bhumira Ponalo Vayu, esas cosas materiales, la tierra, el agua, el aire, el fuego, son energía inferior. And Krishna says, aparayam, they are inferior. There is another superior energy. Y Krishna dice, aparayam, son inferiores, pero existe otra energía superior. Aparayam itastu viddhime prakritim para. Aparayam itastu vidime prakritim param. There is another superior energy, Existe otra energía superior. and what is that superior energy? ¿Y cuál es esa energía superior? Now, Jiva Bhuta, Jiva Bhutam, this living entity. estas entidades vivientes.
Jiva Bhuta Mahabhava. Jiva Bhutan Mahabaho. The superior energy is not produced by the inferior energy. La energía superior no la produce la energía inferior. That is nonsense. Eso es una tontería. The inferior energy is produced by the superior energy. Es la energía inferior la que es producida por la energía superior. This is perfect. Eso es perfecto. We have got experience that the superior controls the inferior, not that inferior controls the superior. La experiencia que tenemos es que el superior controla al inferior, no que el inferior controla al superior. Where did you get all this idea? ¿De dónde habéis sacado esa idea? Therefore it has been described as apara and paraprakriti. Por eso se lo explica con los términos apara y paraprakriti. What is that? Paraprakriti jiva bhuta mahabhava jayedam dharjate jagat. ¿Y qué es esa paraprakriti? Jiva bhutan mahabaho jayedan daryate jagat. The whole world is being manipulated by this superior energy. El mundo entero está siendo manipulado o manejado por esa energía superior. We have got experience that a human being, an engineer, he is creating a skyscraper building. No, Es como la experiencia que tenemos es que el ser humano, el ingeniero, crea el rascacielos. not that skyscraper building is creating an engineer. No que el rascacielos crea ingenieros. Where is this theory? ¿De dónde viene esa teoría? So these are all nonsense, simply nonsense, mura. Todo eso son tonterías, simplemente tonterías, insensateces, muda. Of course, we use this word, mura, and people become very angry. Por supuesto, nosotros utilizamos esta palabra, muda, y la gente se enfada mucho. But what can you do? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? The muras must be explained as muras. A los mudas hay que explicarles como mudas. And because the muras are going as intelligent, therefore there is chaotic condition. Y debido a que los mudas se hacen pasar por inteligentes, nos encontramos en una situación caótica. Then it is confirmed. Aquí se confirma. So our Krishna consciousness movement is to become intelligent, not Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna consiste en ser inteligente, to remain muras and to expose these rascal muras. That's en no seguir siendo mudas y en poner en evidencia a esos mudas sinvergüenzas. our Krishna consciousness. En eso consiste nuestro movimiento para la conciencia de Krishna. So you must be prepared. De modo que tenéis que estar preparados, tenéis que estar dispuestos. While making propaganda, expose these muras. Cuando hagáis propaganda tenéis que poner en evidencia a esos mudas. That is one of the service of Krishna. Ese es uno de los servicios de Krishna. Don't remain foolish. No permanezcáis necios. Wherever there is required, fight with these muras and tell them rightly, straightforward, that you are muras. Siempre que sea necesario, enfrentaos a esos mudas y decidles directa, claramente, sois mudas. Thank you very much. Muchas gracias.